Hermanito, recuerde que estamos viendo la historia de la Iglesia de Cristo. Estamos ya en la lección 62. Ya vamos muy avanzados, estamos por terminar. Y el título de esta clase es La Iglesia en la secta de los mormones. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos cierto conocimiento de esta religión, de esta secta, y vamos a verla hoy un poquito más desglosado. Vamos a aprender de ella, hermano. Recordemos que en la sinagoga de Satanás hay diversas sectas. Y hemos visto una, que ¿cuál fue la clase pasada? Los sabatistas. Recordemos que esta secta es el conjunto de seguidores que siguen una doctrina religiosa. El propósito de estas creencias solamente es distraer. Las sinagogas de Satanás solamente quieren distraer, quieren desviar, quieren hacernos creer que la Biblia tiene errores e incoherencias. Podemos ver cómo en Génesis el primer ataque fue con Adán y Eva. ¿Qué era lo que quería hacer la serpiente? Distraerlos. Quería que ellos comieran del fruto prohibido, quería hacer que ellos desobedecieran. Desde el primer libro de la Biblia vemos cómo se quería inculcar, se quería meter la desobediencia. La clase pasada, hermano, vimos la secta de los sabatistas, o también conocidos como adventistas del séptimo día. Ellos tenían ciertas doctrinas mal establecidas, como adorar a Dios los sábados nada más, y quien no lo hacía se creía que tenía la marca de la bestia, que no era lo correcto. Los sabatistas, hermanos, se han atrevido varias veces a ponerle fecha a la venida del Señor, y ¿se ha cumplido? Para nada, hermano. Han hecho varias fechas y nunca se ha cumplido. Lo que intenta el enemigo, hermano, es levantar engaños para destruir a la iglesia del Señor, que somos nosotros. Una de las sectas que van a nacer en este momento en las sinagogas de Satanás le llaman la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocido como los mormones. Es que en la época de Filadelfia, que es en el pasaje que hemos estado basados, abarca del siglo XVIII hasta el siglo XXI. ¿En qué siglo estamos? En el siglo XXI. Eso quiere decir que seguimos en esa época. Es donde nace esta secta de los mormones. Usted puede ver cómo en esta época también se levantan nuevas sectas, se levantan nuevas religiones, se levantan nuevas creencias. Eso quiere decir que la sinagoga de Satanás sigue hasta estas fechas. ¿Y cuál es el propósito? Desviarnos. Vamos a Apocalipsis 3, hermano. Es nuestro versículo, nuestro capítulo base. Apocalipsis 3. Vamos a darle lectura del versículo 7 al versículo 9. En lo que usted lo busca, yo le voy a dar lectura. El título de este pasaje es El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dice el 7: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y nunca abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. El Señor les había abierto las puertas para que pudieran predicar por todo lugar, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, aunque son poquitos, aunque no hay muchos recursos económicos, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor claramente y obviamente no está de acuerdo con las nuevas creencias, porque muchas veces estas creencias caen completamente en lo absurdo. Si usted se pone a pensar, todas las cosas que hemos visto son completamente absurdas, y lo vamos a ver en esta clase. Así que el trabajo de la iglesia de Filadelfia, ¿cuál era? Testificar, predicar la palabra de nuestro Dios, que era la verdad, que era lo correcto. Muchos integrantes de sectas se dieron cuenta del error y aceptaron a Cristo como su Salvador. A ver las incoherencias de esta secta de los mormones, se arrepintieron y llegaron a los pies del Señor Jesucristo. Era lo que está escribiendo en este pasaje que acabamos de leer, hermano. En el caso de los mormones, tendrían que reconocer sus errores, que eran muchos y son muchos, que lo vamos a ver, y darse cuenta que el Señor Jesucristo nos ha dado su palabra para aprender de ella como un manual de vida. ¿Es así en tu vida? ¿Es así en tu vida? Todos aquí podemos leer la palabra y podemos guiarnos, podemos tomar decisiones, podemos aprender,
podemos vivir tranquilos, podemos vivir correctamente a través de la palabra. Es lo que es correcto, hermano. El Señor había profetizado que en los últimos días se levantarían falsos profetas, siendo uno de los que se levantó el iniciador de los mormones. Así que vamos a aprender acerca de esta nueva secta como un sistema completamente herético, como muchas otras sectas que hemos visto para engañar a la gente, utilizando solamente un traje de cristiano para disimularlo. Veamos lo que enseñan los mormones, hermano. Pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Su fundador, hermano, fue José Smith. Nació en 1805 y falleció en 1844. Sus padres eran campesinos y venían del estado de Vermont en Nueva York. Buscaban mejores oportunidades económicas. Ellos eran de la iglesia presbiteriana, pero José Smith, a la edad de 15 años aproximadamente, se dio cuenta que había muchos problemas en la iglesia y no quiso unirse a este movimiento. Él dijo: yo no voy a unirme a esto tiene muchas incoherencias, vamos a buscar otra religión, vamos a buscar una nueva secta. Por lo que oró pidiendo a Dios dirección. Y le dijo: ¿a qué secta me puedo unir? ¿A qué religión me puedo unir? ¿Cuál es la correcta? Así que mientras él oraba, cuenta la historia que tuvo una visión donde supuestamente un personaje resplandeciente, llámele como usted le quiera llamar, un personaje resplandeciente, decía que no se uniera a ninguna de ellas, que todas eran incorrectas, que estaban equivocadas. El 21 de septiembre, hermano, de 1823, tuvo otra visión en donde se le apareció un ángel llamado Moroni, que le dijo: por medio de ti va a ser restablecido nuevamente el evangelio. Esa iba a ser la misión de José Smith. Le reveló que en cierto sitio estaba oculto un libro que había escrito este ángel, y estaba en un idioma egipcio reformado, y que contenía el evangelio eterno, el que era el correcto en toda su plenitud, hermano. Acompáñenme a Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aunque se nos aparezca un ángel, aunque tengamos visiones, aunque se nos aparezca un ángel del cielo y nos anunciara un evangelio diferente, algo distinto, sea ¿qué? Anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Sea maldito. José Smith, después de tener esta visión, fue señalado por el ángel Moroni para que fuera a encontrar este libro que le mencionaba, unas planchas de oro donde estaba escrita la revelación del libro mormón. El libro mormón es la base de ellos, superior aún a la Biblia. Junto a las planchas de oro, al encontrarlas, también encontró unas piedras preciosas que se llaman Urim y Tumim. Esas piedras iban a servir como tipo lente, como una tipo lupa para poder traducir esas escrituras, hermano. Con ayuda de dos compañeros que eran Oliver Cowdery y David Whitmer, lograron traducirlo. Mientras José Smith les dictaba, ellos escribían. José Smith leía con esos lentes que le acabo de mencionar y sus compañeros escribían. Y así fue como se escribió el libro del Mormón, quedando totalmente escrito el 26 de marzo de 1830. ¿Tiene mucho tiempo que se escribió ese libro? Si nos ponemos a pensar, 90 y tantos años, no tiene tanto tiempo. 10 días después, hermanos, se organizó oficialmente la Iglesia de Jesucristo de todos los Santos en Fayette, Nueva York. Pero al no tener éxito por la frialdad del lugar, porque estaban muy apagados, no se querían unir a la iglesia, tuvieron que mudarse a Ohio, en Kirtland. Comenzó solamente con 6 personas. La iglesia comenzó solamente con 6 personas y crecieron hasta ser 1000 personas. Smith empezó a recibir más revelaciones, más visiones, y escribió un segundo libro que se llama Doctrinas y Convenios. La doctrina, hermano, recuerda que es la base y la enseñanza de la iglesia. En este caso, este libro de Doctrinas y Convenios, ¿qué contenía? La enseñanza de los mormones. Y un convenio, recuerde que es
un acuerdo entre dos o más personas para llegar a un bien común. Entonces, doctrinas y convenios tenían las enseñanzas de los mormones, y los convenios, ciertos acuerdos, las cosas que ellos podían realizar, hermano. Dentro de estos convenios, Smith introdujo algo que se llama poligamia. ¿Alguien sabe qué es la poligamia? Sí. ¿Me podrían decir qué es la poligamia? Pues es tener muchas parejas sentimentales. Así es tener a partir de 2 esposas. Es el derecho a tener 2 o más esposas al mismo tiempo. Entonces, en Kirtland se desató una gran persecución contra los mormones, pues sus nuevas doctrinas obviamente estaban bien fumadas, estaban bien locas, hermano. Y esto los obligó a trasladarse nuevamente a Illinois, donde levantaron una hermosa ciudad en 1839 y la nombraron Nauvoo, que traducido es lugar hermoso. Como Smith era puesto y además tenía sus revelaciones acerca de la poligamia, adivine cuántas esposas llegó a tener. Échale una cuenta, échale. 7, no, más. Frío, más. 20. Más cerca de 20. 23 justamente. Tuvo 23 esposas José Smith. Esto encendió obviamente la ira de los ciudadanos. Imagínense usted ver que surge una religión y empiezan a decir cosas así. Es como de, este loco, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Se está haciendo para su conveniencia? Comenzaron a atacar a esta secta de los mormones. Como José Smith era un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, pues estaba bien parado. Así que ordenaron a que lo atacaran para lograr arrestarlo después, y lo llevaron a la cárcel, donde el 27 de junio de 1844 fue atacado por una turba justamente por la poligamia, y mataron a José Smith. El martirio de este hombre, lejos de terminar con esta secta, lejos de terminar con esta doctrina, adivina qué pasó. Logró darle un mayor impulso. Dijeron, ya murió nuestro fundador, tenemos que trabajar por él. Logró ser un impulso muy grande para los ojos de los mormones, y lo consideraron un héroe y un mártir por esta religión, por esta secta. Pero con la muerte de él, ahora ¿quién los iba a guiar? Ya había muerto su líder, ¿quién los iba a guiar? Pues se levantó uno nuevo. Se llamó Brigham Young, para ser el segundo presidente de esta iglesia mormona. Tuvieron que desalojar Illinois, así que decidieron emigrar hacia el oeste de Estados Unidos. Fue por el año 1846 cuando se inició la peregrinación más famosa de la historia moderna, donde llevaban 400 carretas e iban buscando una nueva tierra para establecerse, hermano. En medio de frío, en medio de huracanes, en medio de persecución, de peleas, lograron llegar a un lugar que está en Estados Unidos llamado Sal el Utah, el 24 de julio de 1847. Yo sé que es mucha historia, yo sé que son muchas fechas, pero es necesario que se los diga para saber de dónde nos basamos, para saber de dónde viene todo esto, hermano. Me gustaría, aquí está la siguiente imagen. Esa es la iglesia que le menciono en Estados Unidos, en el calle del lago de Sal en Utah. Utah es el estado, la calle es Sal. Está en Estados Unidos. ¿Cómo la ve usted? Grandísima, hermosa, la verdad es una construcción muy difícil. Los arbolitos de un costado, o sea, está muy hermosa. Pero ese, hasta la fecha, es el lugar de reunión de cada uno de ellos. Es donde se concentran ellos. Ahí lograron fundar, hermano, un estado autónomo, pero aún así el gobierno estadounidense se adueñó, posesionó esa región. Desde esa fecha hasta los días de hoy, hermano, es la cabecera de la iglesia mormona y está en Estados Unidos. Usted igual debe de conocer, la siguiente diapositiva, estas iglesias. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien desearía echarse una cascarita de fútbol ahí? ¿Una reta de básquetbol? ¿Unas escondidillas, atrapados, lo que sea? Es una iglesia grandísima, que tiene bastante espacio. Esta justamente, no sé si lo ubica, está viniendo del Metro Puebla. Para salir a Zaragoza hay una plaza que se llama Plaza Sámano, del lado derecho, ahí está esa iglesia. Y hay bastantes aquí en la Texcoco y no sé si la México hay una, en Agrícola hay otra, y hay bastantes. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver unas pequeñas curiosidades para amenizar un poquito esto, hermano.
y empezamos con la primera. La primera curiosidad de los mormones es que existen 15 millones de ellos y 85,000 son misioneros. La segunda es que el país con más mormones es Estados Unidos, porque ahí está su concentración. La segunda, lamentablemente, es México y la tercera es Brasil. Están aproximadamente dispersos en 30 países. Ellos tienen esa creencia de no poder tomar bebidas calientes, y dentro de ellas está prohibido el té y el café. Por eso ya nadie podría ser mormón, ¿no? La verdad. Qué bueno que no está la hermana Soco, porque hubiera llorado. No pueden tomar bebidas calientes y se basan porque su cuerpo es templo del Señor Jesucristo. Y al tomar bebidas calientes, ellos creen que están afectando, que están deteriorando su cuerpo. Por eso es que ellos no pueden tomarlo. La siguiente es que obviamente no pueden estar tatuados. Por lo mismo de que es templo del Espíritu Santo, no pueden tener ninguna marca a su cuerpo. Si es que lo llegaron a hacer y llegaron a la iglesia mormona, es obligatorio que se lo quiten. Con rayos X lo nuevo se lo pueden quitar y es necesario para estar en la iglesia mormona. La siguiente diapositiva, por favor, es que el 10% de todos sus ingresos tiene que ser para la iglesia, deben de entregarlo. Aún así les hayan dado un regalo, tienen que dar el 10% del regalo. Es un ejemplo. Yo le regalo a un mormón un regalo de 1,000 pesos. ¿Cuál es el 10%? 100. Tienen que dar esos 100 pesos aunque ellos hayan recibido el regalo. La siguiente es que las mujeres no pueden ser sacerdotes, pero sí pueden ser misioneras. Dentro de esto hay algo muy curioso, que para ser misionero es como una organización donde hacen una tipo, ¿cómo decirlo? Reparten un papelito donde viene tu nombre y a qué país te vas a ir. Un ejemplo, aquí somos misioneros todos mormones. Yo hago esa organización y le toca a cada uno. Tú te vas a ir a Colombia, tú te vas a ir a Venezuela, tú te vas a ir a Estados Unidos, tú te vas a ir a México, y es a donde les toque. Por eso es que usted ve que van y pues no todos son mexicanos. Pueden ver a unos morenitos, a otros chinitos, a otros güeritos, a otros chaparritos, a otros más altos, porque depende a donde nos toque ir a predicar la palabra. Y dentro de ellos hay mujeres y hay hombres, pero las mujeres no pueden llegar a ser sacerdotas de esos lugares. La siguiente es que las citas obligatoriamente pueden ser a partir de los 16 años. De 16 años para abajo, nadie puede tener un novio o una pareja. A partir de los 16 años está permitido, pero dentro de esto no pueden andar con cualquiera. Tienen que andar con una persona que tenga la misma creencia, que igual sea de la iglesia mormona. ¿Por qué? Porque tienen el mismo pensamiento, porque entre los dos van a poderse complementar. La siguiente es que la muerte para ellos no es el final. Creen que después de la muerte hay una resurrección, y junto con ello viene el siguiente punto, que es el matrimonio va más allá de la muerte. El matrimonio para la iglesia de Jesucristo, de los mormones, está diseñado para la iglesia como nosotros, está diseñado para durar para siempre, ¿no? Te casas una vez y hasta ahí. No es como que puedas cambiar de modelo cada que tú quieras. En la ceremonia de casamiento, ¿qué es lo que todos decimos? Hasta que la muerte nos separe. Estando ya en el cielo, posiblemente ya no nos vamos ni a ver, vamos a estar nosotros adorando a Dios, vamos a estar glorificando su nombre. Pero ¿qué es lo que creen los mormones? Es que después de la muerte, aún estando en el cielo, vas a estar con tu pareja. ¿Cómo ven? El sufrimiento va a seguir ahí arriba. No es cierto, no es cierto. Entonces ellos, al momento de tener su matrimonio, de tener la boda, no dicen hasta que la muerte nos separe. Tienen esta frase que es por el tiempo y por toda la eternidad. Al momento de casarse es lo que ellos dicen, por el tiempo y por toda la eternidad. Es decir, que el matrimonio está pensado en un acto eterno. Con quien te cases es aquí en vida y es a donde ellos vayan. Así que vamos a ver un poco sobre su estructura, hermano. Siguiente diapositiva, por favor. Uno de sus mayores engaños es el libro Mormón. Ya le acabo de mencionar de dónde salió, cómo es que se escribió, y se tradujo, como ya le dije, por José Smith.
Pareciera que los 66 libros de la Biblia no le eran suficientes. Así que tienen este libro que también es como una base para ellos. Lo que habla más o menos el libro Mormón es de dos grandes migraciones que experimentó el continente americano. La primera parte describe en el libro de Éter, es el nombre del libro, que según en el año 2250 a.C., las regiones de la Torre de Babel, los jareditas en 8 embarcaciones cruzaron el océano y después de 344 días de viaje llegaron a América Central. Pero luego, estas personas que les menciono, los jareditas, en varias batallas se destruyeron, fueron perdiendo gente. Solo quedaron 2 sobrevivientes, que fue Corinatur y el profeta que escribió esta historia, que es Éter. Esa es la primera parte del libro. La segunda es la misma inmigración, según el libro Mormón, fue por Leí y por sus descendientes. Leí era un profeta judío de la tribu de Manasés, que se vio obligado a abandonar Jerusalén en el año 600 a.C. debido a la persecución de su predicación. Debido a su predicación, él tuvo que huir de Jerusalén. Leí, junto con su esposa y 4 hijos, se marcharon de ahí, embarcaron rumbo a América y desembarcaron en América del Sur. Lamán y otro hermano suyo, llamado Lemuel, fueron castigados por el Señor por desobedecer los mandamientos, y por castigo les puso la piel negra. Luego emigraron a América del Norte, y según los mormones, estos indios de piel negra son israelitas de la tribu de Manasés. Luego los nefitas, que era otra tribu, establecieron una gran civilización y numerosas ciudades. Según en el año 34 de la era del cristianismo, ya hablando del cristianismo, descendió el Señor Jesucristo del mismo cielo. Cuando el Señor Jesucristo fue muerto y resucitó y se presentó a sus discípulos, se cree, y creen los mormones, que se presentó delante de ellos aquí en el continente americano y les dio revelaciones, hermano. Así que creen que se les apareció en este continente americano, instruyendo el bautismo por inmersión y otras enseñanzas cristianas. Después de 300 años, hermano, hubo terribles guerras en las cuales estas tribus dieron muerte total a los nefitas, excepto uno. Quedó vivo uno, llamado Moroni, cuyo padre se llamaba Mormón. Mormón había escrito la historia de su pueblo, los nefitas, sobre las planchas que encontró José Smith. Mormón en las tablas de oro escribió toda la historia, escribió el libro del Mormón, y fue después de mucho tiempo cuando José Smith encontró este libro. Esto más o menos por el año 421 después de Cristo. Así que después de 1400 años, José Smith encontró este escrito y fue cuando lo tradujo, y es la base del pueblo mormón. El libro del Mormón es la base de ellos. Yo sé que son muchas fechas, pero es necesario decírselo, hermano. De esto trata este libro, y no es que me lo haya leído, sino que tuve que estar buscando y hacer un resumen de lo que trata ese libro. Acompáñenme a Apocalipsis 22, 18. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Vamos a darle lectura a todos juntos. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hay cierta condenación al que se atreva a modificar este libro, hermano, y José Smith se atrevió a hacerlo. El libro del Mormón afirma lo siguiente, y se lo voy a leer textualmente como está escrito. Dice: necios, ustedes que dicen, una Biblia hemos heredado, una Biblia, y no necesitamos más que una Biblia. Y que yo haya dicho una palabra no es motivo para suponer que ya no pueda hablar otra. El hecho que tenga una Biblia no es motivo para suponer que ella contenga todas mis palabras, o que ya no haya mandado que se escriban más. Según el libro del Mormón, esto lo había dicho el Señor Jesucristo, y en esto se basan. Que no solamente es la Biblia, que no solamente el Señor ha hablado una vez, sino que puede hablar varias veces, y es en el libro del Mormón
que según habló una segunda vez. Así que este curioso libro, hermano, lo consideran superior a la Biblia. Dicen que la Biblia no solamente abunda en errores, sino que requiere con urgencia de material complementario y revisar las lecturas de la Biblia. Y por eso no solamente han elaborado un libro, que es el Libro del Mormón, han elaborado otro, que es la versión inspirada en la Biblia. Esta es una versión de la Biblia, no solamente que ocupa una mejor traducción, sino que también mete material complementario. ¿Qué le va a pasar a aquellos que se atrevan a modificar este libro? Las plagas. Van a venir plagas que están escritas en este libro, que es la palabra de Dios, hermano. Por ejemplo, esta versión inspirada de la Biblia describe a Satanás ofreciéndose para ir a redimir al mundo. ¿Qué significa? Como nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir Satanás en lugar de Jesucristo. Es lo que describe esta versión. Igual describe a Adán bautizándose por inmersión o la existencia de las almas de todos los hombres antes de nacer. Por eso los mormones consideran apóstata a todo aquel que cree que la Biblia tiene la totalidad, que tiene toda la verdad. Todos aquellos que creen eso, los creen apóstatas. Tienen otro libro, que ya se lo mencioné, que es Doctrinas y Convenios, donde hay más de 163 revelaciones de Dios dadas a José Smith. Estas 163 revelaciones son 163 capítulos más o menos que podemos encontrar ahí. En este libro se representa a Dios en carne y hueso, que Dios no es espíritu, que Dios es de carne y hueso. Además de fomentar la poligamia, que vamos a ver un poquito más a detalle más adelante. Esto es lo que viene en este libro, así que vamos a poner un video que traigo para ustedes, que es una nueva actualización de las creencias que ellos tienen. Este video que les voy a presentar habla sobre esto de LGBTQ+, y todo eso, que ellos lo aceptan. Así que pongamos un poquito de atención. Mi nombre es Julio Espina, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y experimento atracciones del mismo sexo. La razón por la que quiero compartir esto contigo es porque quiero que sepas que todos aquellos que experimentan emociones similares a las mías pueden recibir paz y esperanza a través del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Vivir con atracciones del mismo sexo no es un motivo para sentirte avergonzado o indigno de las bendiciones del Evangelio. Yo sé que puede haber mucha confusión. De hecho, yo mismo la viví. Nací en una familia que me enseñó los principios del Evangelio, donde pude experimentar las bendiciones que el Evangelio trae. Al mismo tiempo, mis sentimientos hacia los hombres crecían y muchas veces dudé que pudiera llegar a casarme y formar un hogar. Llegó el punto en el que decidí no seguir más en la iglesia porque no podía reconciliar mis atracciones con mi fe y la idea de un matrimonio eterno. Dejé la iglesia y comencé a salir con alguien. Al principio me sentía feliz porque aparentemente por fin podía ser quien yo era. A medida que empecé a salir en fiestas, a conocer gente y a vivir el estilo de vida que estaba llevando, me empecé a dar cuenta que en realidad me estaba empezando a sentir cada día más solo. Fue en ese momento cuando decidí volver poco a poco a la iglesia. Comencé a ir un domingo y así comencé a asistir todos los domingos progresivamente. Yo conocía la luz y la felicidad que trae el Evangelio de Jesucristo, pero al mismo tiempo sabía que el estilo de vida que estaba llevando no estaba trayéndome la verdadera felicidad que una vez sentí. Yo quería más. La felicidad y la paz que trae la iglesia de Jesucristo son verdaderas. No se puede comparar con nada. Gracias a mi familia y a mis líderes comprensivos, pude volver a hacer convenios con mi Padre Celestial. Fui rebautizado en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en abril de 2013. Poco tiempo después conocí a Rick. Después de salir por un tiempo, me propuse que pasara conmigo por toda la eternidad. Hoy tenemos 2 pequeñas y cada día nos esforzamos por ser una familia centrada en seguir las enseñanzas del Salvador. Considero que una persona es mucho más que solamente su identidad sexual. Considero que, por sobre todas las cosas, nuestra identidad más importante es la de ser hijos de Dios. Si tú sientes atracción hacia el mismo sexo, recurre a Dios, a tu familia o a tus líderes locales. Tal vez ellos no tengan todas las respuestas, pero de una cosa tú y yo estamos seguros, y es de que Dios te ama, eres su hijo y tú no estás solo. ¿Cómo ven, hermanos? Si pusimos un poquito de atención, dice una palabra que le he mencionado, que es
hicimos convenios. Cuando él llegó a la iglesia, hicimos un convenio y pudimos seguir en la iglesia. Es lo que le mencionaba. José Smith tuvo revelaciones y escribió un libro que se llama Doctrinas y Convenios. ¿Qué es lo que hace un convenio? Te pones de acuerdo. Tal vez puedo regresar a la iglesia, pero va a pasar esto. Y lo recibieron en la iglesia mormona. Una incoherencia más, ¿verdad, hermano? Otro libro que escribieron ellos es La Perla de Gran Precio, donde se encuentra el libro de Moisés, y de Abraham, y se representa a Dios entre muchos otros dioses. Un punto menos a su favor. También está el libro sobre el discurso del anciano King Follett, donde salió un principio doctrinario mormón que dice que lo que el hombre es ahora, Dios ya lo fue. Lo que Dios es ahora, nosotros lo seremos. ¿Qué es lo que enseña esto? Que los mormones son dioses. Lo que nosotros somos, dice que Dios ya lo fue. Están encarnando a Dios. Dios tuvo un cuerpo. Dios tuvo una vida como nosotros. Falleció, ¿y qué pasó? Se hizo Dios. ¿Qué es lo que nos va a pasar a nosotros después de fallecer, según ellos? Nos vamos a volver dioses. Es la doctrina que ellos tienen a través de este libro. Ellos tienen una idea de que ellos son una especie de dioses, y lo veremos un poco más adelante a detalle. Otro engaño demasiado grave es la poligamia, que es el acto de tener más de una esposa, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Necesito dos hermanos que busquen dos pasajes. El primero es Mateo 19, Jos, y el segundo es 1 Timoteo 3:2. Mateo 19, vamos a leer versículos 4 al 6, y posteriormente 1 Timoteo 3, versículo 2. ¿Lo tenemos? Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Nuestra base es la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Varón y hembra los creó. No dijo varón y hembra y hembra y hembra y hembra y hembra. No. Dice varón y hembra, y después de unirse van a ser una sola carne. ¿Alguien me ayuda con Timoteo, capítulo 3, versículo 2? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Amén. ¿Marido de cuántas? Una. No, yo escuché de 3. Marido de solo una mujer. El siguiente, me gustaría que fuéramos todos, es 1 Corintios, capítulo 7. Vamos a leer versículo 1 y 2. Vemos cómo la Biblia nos marca la verdad, cómo la Biblia es un manual que podemos seguir para conocer cuál es el camino verdadero. No hay más, no hay que agregarle otro libro, no hay que agregarle palabras. Lo tenemos, 1 Corintios 7, 1, 2. Sí. Lo voy a leer, sígalo con su vista, hermano. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Está hablando Pablo. Dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. Está enseñando que solamente tengas a tu pareja. Este consejo que da Pablo es porque sabe que en esa iglesia de Corinto y en el mundo entero hay gente que es adicta a la fornicación. Por eso es que está dando esa instrucción. Pablo tenía el don de continencia y les exhortaba a huir de este pecado, porque él sabía que este pecado era destructor. La fornicación es destructiva, hermano. Y dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Por eso mejor cásense, porque lo dice más adelante, para que no se anden quemando. Cásense, tengan una sola mujer, vivan su vida. Es el consejo que le estaba dando Pablo. La poligamia, hermano, surgió porque los mormones dicen que esto es una revelación más de José Smith. Qué vivo era, ¿no? José Smith. Donde José vio a almas humanas esperando su turno. En la visión vio una fila inmensa de almas esperando su turno de ser encarnadas. Esa es la razón por la cual hay miles y millones de almas que se hallan en un estado de no nacidos y están esperando la oportunidad
de entrar en un cuerpo y nacer. Por eso el deber de los mormones era proporcionarles cuerpos. ¿Y cómo lo iban a hacer? Teniendo muchas mujeres, teniendo muchas esposas, teniendo relaciones y procreando hijos. ¿Qué es lo que hacían? A partir de procrear hijos, estaban dando cuerpos a esas almas para que ya pudieran vivir la vida aquí en la tierra. Esa era la visión que se le había dado a José Smith. ¿Usted cómo la ve? Eso fue revelado y era necesario tener muchas esposas para cumplirlo. Entre más esposas, obviamente más hijos. En el capítulo 132 del libro Doctrinas y Convenios se menciona a la esposa de José Smith llamada Emma Smith, que tiene que aceptar las esposas necesarias porque si no tendría una condenación eterna. Si la esposa de José Smith no aceptaba, se iba al infierno. Lo que se cree es que un ángel se le apareció y le dio instrucciones que están en el capítulo 132, versículo 52. Usted lo puede buscar en el libro de Doctrinas y Convenios. Y dice explícitamente así: y recibo a mi sierva Emma Smith a todas aquellas que han sido dadas a mi siervo José. Y quienes son virtuosas y puras delante de mí, y las que no fueren puras serán destruidas, dice el Señor. ¿Cómo ve esas incoherencias? Vamos a ponernos un poco en el lugar de la esposa de José Smith, que llegara a su marido y ¿qué cree? No sé cómo le diga, ¿qué pasó, gordita, gordito? Tuve un sueño. Un ángel me dijo que tengo que tener tantas esposas. Y si no, te vas a ir al infierno. Si no, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué haría? ¿Cómo reaccionaría? Obviamente, estás loco, ¿no? Y unas patadas. Lo curioso, hermano, de esto es que el libro Mormón prohíbe la poligamia. Pero en el libro Doctrinas y Convenios no lo prohíbe. Se supone que los dos fueron inspirados por Dios. El libro Mormón fue inspirado por Dios y el libro Doctrinas y Convenios fue inspirado por Dios. En uno lo acepta la poligamia y en otro no. ¿Qué pasó ahí? ¿Dios se equivoca? Dios se equivocaría y dice, ay, perdón, también tienes que ponerlo aquí. O sea, están diciendo que Dios tendría que ponerse de acuerdo en los mandamientos que les va a mandar a los mormones. ¿Eso es coherente? Una persona que piensa eso es coherente. Para nada. Dios no se equivoca, y de modo que mande una instrucción en un libro y otra instrucción diferente, todo lo contrario en otro libro. Déjeme decirle, hermano, que está comprobado que hace unos pocos años se encontraron unos rollos en el Mar Muerto con escritos en papiro antiguo que contiene el Antiguo Testamento, completamente el Antiguo Testamento, con excepción de un libro que es el libro de Esther. Cada uno de esos escritos encontrados en el Mar Muerto son los mismos que tú y yo tenemos en nuestras manos, los mismos, a excepción de un libro que le digo que es el libro de Esther. ¿Qué nos deja ver eso? La veracidad de la palabra de Dios. Al encontrar esos rollos, podemos ver que lo que tenemos en nuestras manos tiene coherencia, que es la verdad. Podemos tener un respaldo de que tenemos el libro correcto. Si hubieran encontrado escritos distintos, nos podríamos sacar, ¿no? ¿Qué pasó? Como que primera y segunda de Génesis, o no sé, algo que digas, oye, ¿qué pasó? Encontraron los rollos de hace muchísimos años, totalmente leíbles, y lo compararon con la palabra de Dios, y es lo mismo. Esto comprueba, hermano, la veracidad, que tenemos la palabra más segura, que podemos guiarnos con ella, hermano, y es una prueba arqueológica, no solamente para nosotros, sino para el mundo entero. Una prueba arqueológica que Dios nos permite tener para demostrar que tenemos un respaldo, para demostrar que estamos en la verdad, que estamos en el camino correcto, hermano. Vamos a 2 de Timoteo 3:16. Veamos qué nos dice la palabra de nuestro Dios, nuestra hermosa palabra, este manual de vida. 2 de Timoteo 3, solamente el versículo 16. ¿Lo tenemos? Sígalo con su vista, lo voy a leer. Yo dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Por José Smith? No. Para nada. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Si la palabra lo dice, es inspirada por Dios. Aunque pueda haber sido escrita por hombres, fue inspirada por Dios. Y lo más hermoso de esto es que fueron bastantes hombres los que escribieron la palabra de Dios, y todas se complementan. No hay algo que digas, ay, esto ya no queda aquí. Todas se complementan.
¿Por qué? Porque fue inspirada por solamente una persona. Bueno, por nuestro Dios Todopoderoso. En esta época, hermano, que estamos viviendo, está prohibido ya la poligamia. Por eso es que mataron a José Smith. Y esto fue porque llegaron a un descaro total de decir que Jesús fue polígamo. Porque dicen que María y Marta, las hermanas de Lázaro, se hallaban entre sus esposas. Y también María Magdalena era la siguiente. Dicen que las fiestas de Caná era uno de sus propios casamientos. Eso es lo que ellos creen. Y llegaron a esta locura que fue, no, hasta aquí se acaba esta locura. Hasta el día de hoy ya no es aceptada en la iglesia mormona esta doctrina, hermano. Otra incoherencia es que los mormones se consideraban dioses. Y se lo acabo de mencionar. Y están basados en la Biblia, en Génesis 3, vamos para allá. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová. ¿Es normal que una serpiente hable? ¿Es normal que un animal hable? Bueno, Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. 2, por favor. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. La única instrucción que les había dado: no van a comer de ese fruto del huerto, ni le tocaréis para que no mueran. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Versículo 5, aquí se basan. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Dios. Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desde el principio, hermano, lo hemos visto, está metida esta distracción para desviarnos del camino. Desde el primer capítulo de la Biblia se están viendo que se querían meter sectas, que se querían meter ideas para distraernos del camino, hermano. El propósito del tentador, del enemigo, de Satanás, era desviar a Adán y Eva. ¿Para qué? Para que comieran de ese fruto prohibido, volviéndose sabios, poderosos y que llegaran a ser como dioses. Para que llegaran a ser como Dios y podrán vivir para siempre, independientemente de nuestro Dios Todopoderoso. Era lo que pensaban ellos. Este principio satánico de tratar de divinizar al hombre está fuertemente arraigado en la teología mormona. Reduce al Dios altísimo que tenemos tú y yo, hermano, al nivel del hombre. ¿Dios está a nuestro mismo nivel? No. Para nada. Dios está mucho más grande que nosotros. Él es el más grande de todos. Y los mormones lo reducen al nivel del hombre. Y ven en el hombre una deidad en potencial. Porque después de la muerte del hombre, uno se puede convertir en Dios. Puede alcanzar a llegar a ser como Dios. ¿Cuál es la enseñanza de los mormones acerca de Dios y de los dioses? Le voy a mencionar varias. La primera es que niegan que exista la Trinidad y que además Dios tiene un cuerpo físico, como se lo mencioné, por consiguiente puede tener facultades sexuales. Están diciendo que Dios tiene facultades sexuales. El segundo punto es que enseñan que existen muchos dioses aparte del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La tercera es que enseñan que los dioses han sido antes humanos. Estos dioses tienen muchas esposas, procrean hijos. Los hijos de estas uniones son almas preexistentes, que es lo que le mencionaba. Al tener los dioses relaciones sexuales y procrear hijos, no eran en carne, eran en espíritu. Y esos espíritus eran los que estaban formados esperando a tener un cuerpo. A través de la poligamia ya es cuando encarnaban. Punto número 4, enseñan que los hombres pueden llegar a ser dioses después de la muerte, siempre y cuando obedezcan todas las enseñanzas mormonas. Si alguien no estaba en lo obedeciendo lo que decían los mormones, después de la muerte se cree que no van a llegar a ser dioses, sino simples ángeles. Dicen que Adán es el Dios de este mundo, porque dicen que Adán fue un espíritu y posteriormente se convirtió en el arcángel Miguel. Adán ayudó a Dios el Padre y a Jesucristo, además de otros apóstoles, a hacer y a organizar la tierra. Así, Adán se constituyó en salvador de la humanidad y se dio sobre ella.
Por esa razón, Adán se convirtió en Dios a quien hay que sujetarse. Según los mormones, Adán es el Dios de esta tierra y hay que sujetarse al Dios Adán. Punto número 6, dicen que en un planeta llamado Kolob se realizó un concilio donde todos los dioses se juntaron para planear la creación del mundo, los cuales trabajaron por 6 días. ¿Qué un día para Dios cuánto es? 1000 años. Entonces estuvieron, 6,000 años, porque fueron 6 días, estuvieron reunidos viendo cómo iba a ser la creación de la tierra, y fue así como descendieron a formar la tierra. Se juntaron, según ellos, en un planeta, ellos se organizaron y después vinieron a la tierra a formarla. Hay muchas locuras que los mormones han inventado como revelaciones satánicas más que divinas. Los mormones enseñan lo siguiente en relación al pecado y la salvación. Lo primero es que enseñan que Adán y Eva, en el caso de no haber tomado el fruto prohibido, no habrían tenido hijos, por lo cual tuvo Adán la necesidad de pecar, de tomar el fruto prohibido, para que después pudiera poblar la tierra. Si Adán no hubiera desobedecido, entonces no hubiera producido más hijos para poblar la tierra. Eso es lo que ellos creen. Enseñan que Jesucristo fue el hijo del Dios Adán y de María. Que el Señor Jesucristo no vino a la tierra por el Espíritu Santo, sino que fue una relación entre el Dios Adán y de María. Y que no fue engendrado por el Espíritu Santo, sino que fue por el proceso natural que todos conocemos. Punto número 3 es que enseña que Jesucristo expió solamente el pecado de su padre, el Dios Adán. Cuando Jesús murió en la cruz, creen que no murió por cada uno de nosotros, creen que murió solamente por el Dios Adán, por expiar sus pecados, por quitarlo. Así que esta expiación no servía para la salvación individual. Enseñan que la salvación depende de uno consiguiéndose solamente siendo miembro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y cumplir sus ritos y ceremonias. O sea, para ser salvos, ¿qué tenemos que hacer? Ingresar a la iglesia, cumplir las doctrinas, los convenios, todo lo que ellos enseñan, y así solamente obtienes la salvación. Si tú no asistes a la iglesia, tú no vas a ser salvo. Si asistes a la iglesia, vas a ser salvo. Muchos querrán, pero no tienen ahí la oportunidad de bautizarse para ser salvos. Por lo tanto, los fieles que están en la iglesia deben de bautizarse. Cuando una persona muere dentro de la iglesia y no fue bautizada, se cree que cuando llega al cielo no se convierte en Dios. Simplemente es un ángel más. Y ya que está muerto, pues ya no se puede bautizar en el cielo, ¿verdad? Lo que ellos creen es que si muere un familiar y no se bautizó, yo me tengo que bautizar por él para que él pueda llegar a ser un Dios allá arriba. Enseñan el matrimonio celestial que ya se le enseñé. Si una pareja no se casa en un templo mormón, serán solamente ángeles, no serán considerados dioses. Pero si se casan en el templo mormón, llegarán a ser dioses. Enseñan que los mormones que llegan a ser dioses podrán estar con sus esposas como reinas y remarán sobre el planeta que está bajo su responsabilidad. Ahí van a continuar procreando hijos espirituales eternamente, y las solteras no van a poder casarse ni procrear hijos, servirán en una capacidad inferior en el mundo venidero. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Me gustaría que mis hermanos músicos pudieran pasar. Hebreos 1, versículos 1 y 2. ¿Cuántos hoy podemos darnos cuenta que estamos en el camino correcto? ¿Cuántos podemos gozarnos porque estamos en el camino, la verdad y la vida, hermano? Hoy pudimos ver muchas incoherencias, pudimos ver muchas cosas muy locas que creen esos mormones. Pero ¿sabe algo muy importante? Desde el mismo nombre mormón hay un idioma chino que traduce la palabra mormón como las puertas del infierno. Si usted busca en Google qué significa mormón, no le va a aparecer, pero si lo busca en dialecto chino, le va a aparecer que significa las puertas del infierno.
El enemigo desde el principio, hermano, ha querido meter enseñanzas distintas para distraernos de la verdad. Así que vamos a leer Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Si podemos leer la Biblia, hemos visto que ha hablado bastantes veces y de muchas maneras, a través de visiones, a través de sueños, a través de muchas maneras en otros tiempos. A los padres por los profetas. El 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué quiere decir? Que en estos tiempos ya no es necesario visiones, que en este tiempo ya no es necesario tener sueños. Simplemente a través del sacrificio en la cruz lo dijo todo. A través de la muerte del Señor Jesucristo dijo todo lo que tenía que decir. No hay una palabra más que agregar, no hay una palabra más que decir. A través del sacrificio tú puedes entender todo. Puedes entender que eres salvo, puedes entender que el Señor te ha dado la libertad de poder alabarle, puedes entender que la verdad y el sacrificio fue hecho por ti y por mí. No hay más que decir. Podemos quedarnos con esto. El Señor no tiene más que decir, simplemente a través del sacrificio en la cruz demostró todo. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a nuestro Dios? Fuerte de pie.